Buenas tardes a todos y todas. En este primer video cortito vamos a repasar el concepto de sistemas, ¿sí? La idea de sistema, por ejemplo, que tenemos acá en la imagen introductoria, es vamos a aislar una parte del universo, vamos a ver que esa es la definición de sistema, para estudiar sobre el comportamiento de él mediante estímulos, que en nuestro caso van a ser señales eléctricas, en el caso de nosotros los electrónicos, para ver cómo es su respuesta a la salida, ¿sí? Bien, entonces un sistema es una modelización matemática de una parte del universo, ¿sí? Como ya dijimos, va a tener unas entradas que va a ser la forma en la cual la excitaremos del exterior para estudiar cómo es internamente el sistema mediante las salidas. Y obviamente esas salidas están relacionadas con el tipo de entrada y la construcción del sistema de forma interna, ¿sí? Esa parte constructiva del sistema de forma interna se va a llamar variables internas. Bien, y las variables externas van a ser tanto las entradas como las salidas. Acá tenemos el ejemplo de un sistema. Yo puedo agarrar un filtro RC, ¿sí? En el cual supongamos que este filtro forma parte de un circuito mucho más grande, ¿sí? Yo aíslo este filtro del resto de la circuitería, y para mí ahora este es mi sistema, en el cual las variables de entrada, las variables de entrada van a ser solo una, que va a ser la tensión de entrada o Bin, ¿sí? La variable de salida va a ser solo una, que va a ser la Bout o la tensión de salida, y las variables internas van a ser lo que hay adentro de la planta, que ahora vamos a definir qué es la planta, ¿sí? Que va a ser el valor de capacitancia del capacitor C y el valor resistivo de la resistencia R, ¿sí? La frecuencia de corte de este filtro que estoy teniendo, va a depender de los valores de R y de C, ¿sí? Bien, entonces vamos a ver algunas definiciones sobre los sistemas. La señal de referencia es aquella condición que yo quiero que se cumpla en el sistema, en la salida, ¿sí? Entonces la señal de referencia va a ser la entrada. La señal manipulada es la señal que yo quiero que esté regulada, que va a ser la salida, ¿sí? Y el proceso es todo lo que ocurre en la cadena de avance es lo que está dentro del sistema, ¿sí? Todo lo que sucede en la cadena de avance que, desde que aplica una señal de referencia, se procesa dentro del sistema y sale por la salida, ¿sí? Y que ese proceso también, si es de lazo cerrado, que lo vamos a especificar en un momento, también el proceso va a contemplar la retroalimentación, ¿sí? Bien, la planta es el sistema físico en el que nosotros vamos a estudiar, ¿sí? Que es el sistema físico que deseamos controlar. Por ejemplo, esta va a ser la planta, ¿sí? El capacitor y la resistencia van a ser la planta. O sea, es una parte del sistema la planta, ¿sí? La idea es que nosotros modelicemos matemáticamente cómo funciona la planta para poder operar de manera menos complicada, de manera mucho más práctica, ¿sí? Y es más, ahora esta modelización que le estamos haciendo sobre un circuito eléctrico, al encontrarle ecuaciones que la describan, puedo llegar a simular otro tipo de sistema totalmente distinto, pero que tenga un comportamiento parecido. Entonces, la idea de la planta es encontrar una modelización matemática que la independice de sus leyes físicas, así es mucho más fácil de trabajar, ¿sí? Y bueno, la perturbación es el ruido que pueda aparecer en el sistema que me puede hacer cambiar la respuesta de salida en función a una misma entrada. Bien, acá tenemos el ejemplo de un sistema. Bien, esta lo que llama entrada o señal de mando va a ser la referencia, ¿sí? Esta referencia va a pasar por un controlador que va a condicionar un poco la señal, y acá voy a estar con la señal manipulada. Bien,
También la salida manipulada podría ser la salida de la planta, eso depende del tipo de sistema, ¿bien? Y la salida va a ser la señal a controlar, y en este caso, como tengo un lazo cerrado, tengo una realimentación. A veces puedo tener que en la realimentación proceso la señal para volverla a inyectar en la entrada, o a veces simplemente se toma así como está. ¿Bien? Vamos a ver que el sistema de control puede ser de lazo abierto o de lazo cerrado. El lazo abierto es que la salida no, una vez que yo tengo la señal de salida, esta no vuelve a influir en el comportamiento del sistema, ¿sí? Bien, por ejemplo, puede ser un lavarropas. Yo el lavarropas lo puedo calibrar en que estén lavados para algodón, pero no hay nada que verifique que yo haya puesto efectivamente una prenda de algodón para que en caso de que haya puesto una prenda de otro material, el sistema se acomode, ¿sí? Entonces, en un sistema de lazo abierto voy a tener la referencia, voy a tener un controlador, ¿sí? Va a pasar por un proceso, el controlador y el proceso van a ser la planta, ¿bien? Y voy a salir con la variable controlada que no se va a retroalimentar, ¿bien? O sea, si yo veo que la variable controlada no sale como a mí me parece, lo voy a tener que calibrar manualmente, ¿sí? Acá también tenemos otro ejemplo que puede ser el ejemplo de un caloventor, ¿bien? O mejor dicho, un calentador de agua, que simplemente yo tengo un termostato y lo único que hago con el termostato es, perdón, termostato no, pues eso sería un lazo cerrado. Puedo tener puedo tener un termómetro y yo manualmente prendo y apago el calentador hasta que llega a la temperatura adecuada, ¿sí? Si quieren el lazo cerrado, ahí lo estaría haciendo yo con mis ojos y mi mano, pero bueno, como no es automático, no se considera como un lazo cerrado. Bien, ahora en el lazo cerrado, la entrada empieza a ser parte la, parte de la señal del control del sistema, ¿sí? Ya no solamente voy a tener una señal de referencia que me va a decir que quiero en la salida, sino que la misma señal de salida la vuelvo a introducir en el sistema para que se relacione con la señal de entrada y que entre la diferencia entre la señal de entrada y la señal de salida, tener una señal de error que es la que después va a terminar comandando el sistema, ¿sí? Acá volvemos a tener un diagrama que vimos antes, pero ya agregando que en esta parte yo tengo la señal de error. O sea, yo voy a tener una señal de referencia, por ejemplo, yo acá quiero una onda senoidal de 50 Hz y 314 volt de pico. ¿Sí? O no, algo más chico, 12 volt de pico. Bien, entonces yo voy a introducir una señal de 500 milivolt a 50 Hz al sistema que va a ser mi referencia. El controlador y la planta van a amplificar mi señal y va a salir como yo quiero en la salida, ¿sí? Ahora, en la salida, yo voy a hacer un bucle de realimentación. Acá el bloque de realimentación podría estar atenuando la señal, ¿sí? Para llevarla a 500 milivolt de pico, si es que tengo la salida como yo quiero, y si no la tengo como yo quiero, la va a atenuar la cantidad de veces que sea necesaria, ¿sí? Después la diferencia entre esa señal senoidal que yo tengo de referencia y esta señal acondicionada de la salida, la voy a restar y me va a dar un error. Ese error, si me da que tengo, en vez de 12 volt de pico, tengo 13 volt de pico, voy a tener una señal que va a hacer que se atenúe un poco la amplificación para que tenga 12 volt de pico en la salida, ¿sí? O bien, si tengo 11 volt de pico, va a pasar al revés, la señal de error va a dar quizás de algún valor negativo o positivo, depende cómo cree el sistema de control, y voy a sobreamplificar la señal para conseguir esos 12 volt que quiero en la salida, ¿sí? Acá tenemos un ejemplo de lazo cerrado en la práctica, puede ser un amplificador operacional. Bien, tenemos una tensión de referencia,
Bien, que puede ser una señal de cualquier tipo, puede ser una señal senoidal, puede ser un diente de cierre, una señal triangular, puede ser una señal de corriente continua, una señal constante de, de baja energía, y que en la salida, bueno, tengo una señal de una forma parecida, de la misma forma, pero amplificada. Y yo con este lazo de realimentación, que va a ser RF, ¿sí? Voy a tener... eh, voy a tener el monitoreo de cómo está la señal de salida para automáticamente corregirla en los parámetros que yo estoy buscando o no. O sea, yo ya no tendría que ir con un osciloscopio a medir la salida y con un potenciómetro manualmente tener que calibrar la salida. ¿Sí? Bien. Bueno, espero que les haya gustado este primer video, que es introductorio. El próximo es de diagrama en bloques.